Con Aldo Pignanelli, economista, expresidente del Banco Central. Queremos que nos cuente cuáles son sus impresiones, su análisis sobre lo que ocurre en Brasil, repercusiones acá. Los mercados financieros se desplomaron, el dólar ganó frente al peso. En fin, ¿qué nos espera? Bueno, a ver, en el contexto de Brasil, obviamente que para Argentina Brasil es fundamental. Es nuestro principal socio comercial. El comercio exterior argentino en un 25% se hace con Brasil. Esto tiene su historia larga, pero se comenzó a profundizar allá por mediados de la década del 80, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín desarrolló el acuerdo del Mercosur. Claro. Y luego se fue consolidando a través del tiempo y hubo etapas buenas y malas en cuanto a la situación de Brasil. Primero, esto no es una crisis originalmente económica de Brasil, esta es una crisis de tipo política. O sea, no estamos ante un Brasil que está en una crisis económica. Por ejemplo, vamos a poner una parte buena de nuestra relación con Brasil. En el año 1995, plena convertibilidad, gobierno de Menem, ministro Cavallo, se produce el tequila, que fue la crisis de México, que tuvo un alto impacto en la Argentina, inclusive hizo zozobrar a la convertibilidad en ese momento, y al poco tiempo, al año, en el 96, 97 y hasta mediados del 98, Brasil nos ayudó a salir de esa crisis de una forma muy contundente, porque Brasil ya estaba Cardoso en el gobierno de Brasil, la economía brasilera empezó a crecer enormemente y Argentina tuvo en el 97 un crecimiento del 12% anual. ¿Por qué? Porque Brasil todavía no estaba muy industrializada como ahora lo está y Argentina comenzó a venderle a un Brasil, insisto, que venía en pleno auge. Y después, en el 98 nos jugó en contra, porque en agosto del 98, entre la crisis de Rusia, que entró en default, y el ajuste en el tipo de cambio que hace Brasil, eso provocó el inicio de la caída de la convertibilidad y terminamos en crisis en el 2001 con todo lo que nosotros conocemos. Con esto quiero indicar que hay casos prácticos que la economía de Brasil, si sube o si baja, es muy importante para la economía argentina. ¿Y el gobierno argentino ya debería estar pensando en qué medidas tomar para aliviar? ¿Se puede hacer algo? Y es muy difícil, no, porque tenemos mucha relación con Brasil. Aparte, el presidente Macri ha definido esa estrategia. Acabamos de escuchar al presidente de Japón felicitar a nuestro presidente por su estrategia de fortalecer el Mercosur. Que por otro lado, nosotros en el mediano y largo plazo, como estrategia, como política de Estado, tenemos que fortalecer el Mercosur, porque el mundo, en los próximos 20 años, se va a dividir en 4 o 5 zonas económicas, políticas a lo sumo. Y una de ellas es el Mercosur. Nosotros necesitamos, junto con Brasil y otros países latinoamericanos, estar en el Mercosur. Hay que esperar los acontecimientos, insisto, esto fue una crisis política. En el día de ayer, cuando se conocieron las primeras versiones de la grabación, el mercado, siempre el mercado sobreactúa en más o en menos. Claro. Yo digo, los mercados son sobreactuantes. ¿Por qué? Porque son conservadores. Entonces viene esa noticia, ¿qué pasa acá con Brasil? Importantes inversores, tenedores de acciones brasileras, inversores en reales, salieron a vender esos reales, hicieron depreciar al real, hicieron bajar el Bovespa a tal punto que el mercado brasilero de acciones, que es el Bovespa, cuando llegó al 10% de caída, cerraron la rueda, después volvieron a abrir y recuperó un punto. Hoy hubo una reacción positiva en los mercados. ¿Y qué le diría usted a empresarios argentinos que exportan a Brasil? Mira, yo diría que esperemos los acontecimientos. Brasil seguramente va a hacer actuar sus instituciones. Es una lástima porque la verdad que en el primer trimestre de este año Brasil había tenido una pequeña mejora y a nosotros eso nos hacía entusiasmar. Como dijiste muy bien, hay muchas industrias argentinas que si el mercado brasilero se reactiva se van a ver favorecidas. No, yo lo que digo es que
que no entremos en pánico, que esperemos los acontecimientos. No es mucho lo que podemos hacer de la Argentina en el gobierno, más que nada estar atentos, acompañar y ver cómo se termina de definir esta situación. Insisto, hoy los mercados cambiaron, ya subió 6% la bolsa de Brasil, se reevaluó nuevamente el real, no recuperó lo de ayer, claro, pero es como hay una expectativa. Recién decía el periodista que hablaba, bueno, parece que la declaración no es tan mala. claro. Bueno, estas cosas, cuando se politizan, una palabra más, una palabra menos tiene su valor. Claro. Aldo, y con respecto a nuestro país, ¿usted cree que ya la inflación, que tanto nos preocupa, cree que efectivamente va a ceder en los próximos meses y se puede llegar a cumplir la meta planteada por el Banco Central? No, todos ya sabemos, oficialistas y opositores, como en mi caso, que ese 17% que puso como objetivo de inflación Federico Sturzenegger en el Banco Central ya lamentablemente no se va a poder cumplir. Nosotros en nuestra consultora desde octubre venimos informando a nuestros clientes. Yo generalmente, mi informe de coyuntura no lo publico porque son para mis clientes, pero nosotros venimos previendo una inflación del 24% para este año. Y voy a explicar por qué. Sí. Porque la inflación de Argentina de este año va a depender de dos variables muy importantes: las tarifas y las paritarias. Ayer cerró una paritaria de aceiteros en el 31,4%. Va a hacer aumentar el precio del aceite, digamos, claro, porque los productores lo trasladan. Y el tema de las tarifas. Por ejemplo, cuando el gobierno en marzo anunció el ajuste de la tarifa de luz, en un primer momento iba a ajustar en un 60%, y luego cuando se dieron cuenta que eso iba a repercutir muy negativamente en la inflación, el propio gobierno dijo, bueno, en marzo 20%, después de las elecciones en octubre, otro 20%, y en el primer trimestre del año que viene, otro 20%, o sea, se dilató. Lo mismo pasó con el gas. Y ahora pasó este mes, en mayo, que no teníamos en el horizonte que iba a haber, claro, ajustes hasta octubre. La provincia de Buenos Aires anunció un fuerte ajuste del 58% de la energía eléctrica que se consume en la provincia. Y hoy un juez, creo que fue el juez Arias, dio curso a un amparo, una cautelar que presentó una asociación de consumidores y frenó ese aumento. Así que no sabemos, porque eso impacta mucho, y explico otra vez por qué. En la provincia de Buenos Aires se producen industrialmente el 60% de los alimentos que consumimos los argentinos. Entonces, cualquier aumento que hay en los servicios bonaerenses son trasladados rápidamente al precio de la fábrica. Y el problema de la inflación de estos últimos meses es la alta inflación que hay en alimentos, y nos está preocupando mucho. ¿Usted sigue creyendo que este gobierno es como Hood Robin, que le saca a los pobres para darle a los ricos? No, a ver, no, yo no quiero entrar en esa. Cada gobierno hace lo que puede y la ideología que tiene. Por supuesto que hubo decisiones del gobierno de favorecer al campo, al sector agrícola, por el tema a las mineras, y eso de alguna manera favorece, pero también a un sector de clase alta, pero también favorece al sector productivo, porque el campo es vital para generar divisas. Y por otro lado, para que la gente lo sepa y el que no lo sabe, es que 21 millones de argentinos reciben todos los meses algún cheque del Estado. Jubilados, pensionados, universal al hijo, planes sociales, con lo cual es muy difícil de hablar de un gobierno súper liberal cuando, claro, tenés la mitad de la población que depende del Estado. Yo soy crítico del modelo económico actual, pero soy un crítico constructivo. Yo quiero que nos vaya bien. El tema de la inflación, expliqué recién, bueno, el 24%, sí. Yo creo que entre mayo y octubre, si no sale ninguna novedad de tarifas, vamos a tener una inflación del orden del 1,5% mensual, pero en noviembre y diciembre, si se ajustan las tarifas, como dijo el gobierno, claro, y me da exactamente, proyectando todo eso, me da un 24%. Ojalá me equivoque y sea el 18%. Espero que no sea el 30%. Claro.